tal si haces algo inteligente con tu Grati? Haz que tu dinero trabaje por ti y traslada tu Grati a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Continuamos conversando con Jenny Vilcatoma y Alejandro Muñante y vamos a desarrollar la información que habíamos adelantado antes de la pausa. La jueza Sonia Bienvenida Torre Muñoz ha admitido la apelación presentada por la defensa de Carlos Eduardo Revilla Loaiza y le ha concedido libertad. Él tenía una orden de prisión preventiva por 36 meses que todavía faltaba más de 2 años para cumplir, o 2 años y medio. Y insólitamente la jueza ha decidido darle libertad. ¿Quién es Carlos Revilla para los que no lo recuerdan? Es el director ejecutivo de Provías Descentralizado, una organización que mueve millones de soles, y asignarlo en este puesto fue una decisión clave de Martín Vizcarra porque permitió controlar las licitaciones ilegales. Revilla debió haber cumplido una prisión preventiva de 36 meses, repito, desde el día 11 de marzo de este año. Pero resulta que la jueza, tan benévola ella, es la misma jueza que liberó a Nicanor Boluarte. Vaya coincidencia. Es la misma jueza que revocó la prisión preventiva de Félix Moreno y otros empresarios socios de Odebrecht. Está o estaría vinculada con el caso Cuellos Blancos. Entonces creo que cabe preguntarse cuál es la verdadera razón por la cual la jueza Torres Muñoz pone en libertad a quien era hombre clave en la organización criminal Los Intocables de la Corrupción. ¿Por qué en algunos casos es tan severo y en otros, como los casos relacionados con Martín Vizcarra, de repente aparece una jueza providencial que le abre la jaula a un personaje como Revilla, que es responsable de una gran corrupción? ¿Qué crees que está pasando aquí, Jenny? No me sorprende, es parte del manto de impunidad del que goza Vizcarra desde que fue gobernador regional en Moquegua a nivel del Poder Judicial. Hasta el momento, de los casos que he seguido contra Vizcarra, veo que todos los jueces, en su mayoría, salvo algunas excepciones, fallan a favor de Martín Vizcarra o de las personas que complican su situación o de sus cómplices, como en este caso del señor Revilla. El mismo Martín Vizcarra en este momento, Beto, tú recordarás, debería estar cumpliendo una prisión preventiva. ¿Por qué lo tenemos haciendo campaña, desobedeciendo totalmente la inhabilitación que tiene? Porque recibió ese trato privilegiado del Poder Judicial en el cual incluso llegaron a catalogar que el solo hecho de ser candidato al Congreso acreditaba su arraigo laboral luego de que fue vacado como presidente de la República. Es una vergüenza que desde el Poder Judicial se sigan recibiendo resultados en favor de Martín Vizcarra. Lo que todos conocimos en su momento es que había un caso sólido y suficientes elementos de convicción, y también existía el riesgo de fuga y de obstaculización, sobre todo, motivo por el cual se le dictó la prisión preventiva del señor Revilla. Bien, ahora, que Vizcarra vaya a la cárcel es tan probable como que el gobierno de Boluarte detenga a Vladimir Cerrón. O sea, 0.0% de posibilidades. Pero la pregunta será, congresista Muñante, ¿por qué alguien como Revilla, encargado del gran billete, sale en este momento? No, es crucial, ¿no? Sale a ser cajero de la campaña. Estamos a puerta justamente, ya hemos ingresado oficialmente una campaña, ¿no? Aunque si bien es cierto, el calendario todavía no se ha activado, pero ya sabemos que los plazos ya se anunció la candidatura de Fujimori. Por supuesto que sí. Tienen entonces, que chambear. Yo creo que es clave la puesta en libertad de este señor, habiendo sido acusado no solo de ser partícipe de las coimas, sino
sino que también habría obstruido las denuncias que se habían interpuesto contra las personas que estaban involucrados en esta red criminal que estaría que habría estado manejando Provía descentralizado. Entonces es realmente bastante sorprendente e indignante además, porque sabemos que allí el señor Revilla está sentado junto con dos colaboradores eficaces que devolvieron casi 1 millón de soles. Así o sea, es. con todas esas pruebas, creo que más. Un poco más incluso, ¿no? Con todas esas pruebas, sacarlo o darle libertad, ¿en base a qué? O sea, ¿no hay suficientes elementos de convicción acaso para que este señor se quede los 36 meses y luego, por supuesto, con una sentencia ya firme? Realmente, como tú bien lo dices, y creo que para todos nos consta, hemos entrado ya a una campaña y por supuesto que este señor Vizcarra necesita un cajero, ¿no? Y es tan escandaloso e insostenible, Beto, que ya vamos a llegar a una segunda campaña presidencial después del 2016 y Martín Vizcarra no tiene una sentencia. Ni una. Ni siquiera sus procesos de Moquegua. La Fiscalía y el Poder Judicial se demora todo el tiempo posible para no iniciar siquiera el juicio oral. Entonces, ¿qué vamos a tener a un candidato que estoy segura que va a revertir de alguna manera las inhabilitaciones que tiene un candidato presidencial? Porque Vizcarra quiere volver a saquear al Perú. Quiere volver. Por supuesto. Y quiere además volver al poder. Tiene el jurado y la OMPE a su favor. Así es. Esa es la fotografía que desde ya debe proyectarse al 2026. Ahora, no estamos hablando de un cómplice secundario, no estamos hablando de alguien que ha ayudado, que digamos que pasó un sobre, ¿no? Que llevó una mochila. No, estamos hablando de una columna central de la organización de Martín Vizcarra. Revilla, Edmer Trujillo y Extremadoiro. Así es. Entonces están liberando a uno de los principales, así es, a uno de los cabecillas de la organización. Así es, que ha trabajado en Provías Nacional, en el Ministerio de Transportes. Y mira, quisiera tocar aquí un punto muy sensible y quiero hacer llegar mis condolencias a todos los conciudadanos ayacuchanos que hoy día han vuelto a sufrir un accidente, o el día de ayer, fatal. Esa carretera, precisamente, está descuidada por Provías Nacional. La responsabilidad de una serie de fallas en la construcción, falta de mantenimiento de la pista, falta de vallas de protección y una serie de observaciones que yo he conocido a través de peritajes específicos sobre esa carretera Libertadores, le está quitando la vida a los peruanos, donde precisamente gente como Vizcarra, como Edmer Trujillo y como el señor Revilla hicieron su garbanzal, donde se ha conocido, según la versión y la imputación de la Fiscalía, que operó corrupción. Entonces ahora ya estamos sufriendo los ciudadanos, con la muerte de nuestros compatriotas, la consecuencia de esta corrupción. No, y además tenemos que el mejor amigo de la Presidenta de la República recibe millones y millones del erario público, ¿no? Y además los pide públicamente para mejorar las carreteras. Y mientras Dina Boluarte le asigna millones de soles, se siguen cayendo los ómnibus y sigue muriendo la gente. Cada 2 meses mueren 20, 30 personas en las vías de Ayacucho. La gestión de Vizcarra sigue matando gente, ¿no? Y ese es también un tema que hasta el día de hoy no encuentran justicias los familiares de los cientos y miles de víctimas de la época de la pandemia, ¿no? Recordemos que hace poco el fiscal de la Nación archivó la denuncia por las famosas pruebas rápidas, y si no fuera por la presión y por la acción también de Catherine Ampuero, es que esta decisión se pudo revertir. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía ese tema, que también es sensible, que también toca fibras, donde también murieron muchísimas personas, aún todavía sigue cubierto bajo un manto de impunidad terrible, ¿no? Que se tiene que solucionar rápidamente. Creo que la teoría que has desarrollado, Jenny, tiene asidero, porque la próxima semana el coronel de la policía Martín González, más conocido como Conejo, va a tener audiencia con esta misma jueza, Sonia Torre Muñoz, que acaba de liberar a Revilla. Entonces no es casualidad que sean los hombres fuertes de Vizcarra, porque el Conejo es el brazo operativo de Vizcarra, ¿no? En inteligencia, entre comillas, y piden las apelaciones ante esta jueza. Y esta jueza, magnánima ella, les da libertad. Entonces, todo indica que esto es parte de una preparación acelerada de Vizcarra para la campaña electoral, ahora que debe estar preocupado por la candidatura de Alberto Fujimori, porque debe haber dicho, bueno, yo me la llevo fácil, ¿no? Y no me preocupan los candidatos que salgan, así sean 30. Pueden haber 100. Pueden haber 100, pero... Planificado. Claro, pero
un fraude se puede manejar con un margen estrecho, no se puede manejar con un resultado holgado, ya es muy complicado. Así es. ¿no? Pero si tienes a todo el sistema electoral a tu servicio, por supuesto que puede ser posible todo. Mira. Y además, una cosa más, ¿quién podría ser, frente a una eventual candidatura de Alberto Fujimori, quién podría ser el candidato de fuerza de los caviares? ¿Quién? No veo capacidad en ninguno, pero... No hay, ¿verdad? No hay. No hay. No hay. No. Vizcarra, Bueno, pues. bueno, Vizcarra es la salvación. Claro. Bueno, esa es la jugada. Ya lo lanzaron La a Francisco proyección es Sagasti, esa, ¿no? Sí, pero Sagasti, pues imagínate. Bueno, es el único, o sea, de acá no No veo vota otro. nadie por Sagasti en el Sí. Perú. No. Que no A ver hay. que vaya a O sea, Huancavelica. Sagasti frente a Fujimori, que no vaya seas malo. Huancavelica. Claro. No. No hay punto de comparación sin duda, ¿no? Pero el Lagarto y Fujimori podría ser por supuesto que sí. una batalla. Desde el momento en que Vizcarra asume la presidencia por la renuncia de PPK, él planificó todo, modificó todas las normas para tener ahora su partido, para tener bajo su dominio, porque es cuestionable la actuación del Jurado Nacional y de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por un lado, los jueces toman decisiones siempre a su favor. Aún así no hagan nada y solo se demoren, Beto, lo están favoreciendo, porque debería tener muchas sentencias a la fecha, pero ninguna existe por esa actitud privilegiada, ¿no? O por ese favorecimiento que ya se ha hecho evidente en el Poder Judicial, que ha dado lugar a que Vizcarra no tenga ningún tipo de sentencia. Entonces, si tú le sumas a eso otros factores que ya conocemos de su manejo sobre la prensa, ¿no? Yo creo que desde ahora ya tenemos la fotografía del 2026. Bueno, entonces tenemos... El solo hecho, Beto, de que se hayan vencido el plazo el 12 de julio para poder inscribir a los que serían los posibles candidatos presidenciales, ya te habla de una preparación bastante, digamos, preparada para poder aniquilar durante 2 años a quienes pudieron haber sido, pues, oposición del señor Vizcarra, ¿no? Todo esto ya estaba cantado desde hace bastante tiempo. Hay que avisarle a los colegas periodistas que Carlos Revilla, va a salir en libertad recién mañana. La libertad que ha ordenado la jueza Sonia Torre Muñoz se hace efectiva mañana, luego de que el INPE haga todos los trámites correspondientes. Él está en este momento interno en el penal Castro Castro. Así que muy probablemente alrededor de la 1, de las 2 de la tarde es la hora en que suelen salir en libertad los reos. Habrá que estar muy atentos para la salida de este personaje que va a ser sin ninguna duda el jefe de campaña de Martín Vizcarra, y la próxima semana no sería nada raro que el brazo operativo del Lagarto, el Conejo, también salga, porque él está muy apuradito por empezar la campaña ya, antes que le ganen el vivo. Todas las investigaciones que tenga Está reclamando ese equipo. O su gente más cercana, igual se va a beneficiar. Igual van a ir poco a poco, porque ya lo hemos vivido, ya conocemos cómo hay todo un esquema que se va ejecutando en el tiempo, Beto. Ahora, no subestimar a Martín Vizcarra, porque más allá de sus escándalos de Richard Swing y del bebito Fiu Fiu, ¿no es cierto?, hay mucha gente que hasta el día de hoy está agradecida con Vizcarra, porque regaló dinero del Estado a más no poder. Regaló dinero con los bonos y regaló dinero a las grandes empresas con Reactiva Perú. Así es. Unos préstamos, entre comillas, que nadie ha devuelto. Hasta el día de hoy. ¿No? Y que grandes empresas, incluso transnacionales, recibieron. Faber-Castell, por ejemplo, Gastón Acurio, por ejemplo, recibieron millones del Estado, Así es. ¿no?, con el programa Reactiva Perú para que las empresas no colapsen en la pandemia. Regaló nuestro dinero a los magnates. Así es. Y a los Compró por pobres rápido un esa la mendrugo, a los pobres una limosna, Así y a los millonarios millones. Sí. Y entonces, ¿tú crees que esos millonarios no están agradecidos? Por supuesto en que el sí. fondo de su corazoncito Por supuesto aman que a sí. Vizcarra. No solamente lo aman, supuesto. dependen de él. Dependen de él porque y han la recibido mermelada dinero que no han también, ¿no? devuelto. Y la mermelada, por Y la mermelada, la mermelada en su punto caramelo. Así por es, y que supuesto. siempre van a visualizar también sus beneficios a futuro, ¿no? Y las cifras fueron las más altas, ¿no? En el año 2018, cuando Vizcarra estaba en el poder, se pagó, digamos, la mayor cantidad de dinero en mermelada. Publicidad a todos los medios de estatal, comunicación. absolutamente. Más de 1.000 millones de soles, que bien pudieron haber ido a hospitales, colegios. Porque estábamos en emergencia y porque no había ningún control de los gastos. Así es. Entonces él podía dilapidar y podía ser Papá Noel con nuestra plata. Pero hay algo también que hay que decir, Beto. Yo he recorrido el país ya 4 veces
y no hay un lugar donde no haya escuchado a personas que repudian a Vizcarra. Si bien es cierto, repartió dinero a estas empresas poderosas que nunca la devolvieron, también repartió bonos. Pero esas mismas familias han perdido a sus seres queridos. Sí. Y luego todos nos hemos ido enterando de cómo las pruebas rápidas y la adquisición del gobierno de Martín Vizcarra, de estas pruebas rápidas, mataron a muchos peruanos que no pudieron ingresar a los establecimientos de salud. Yo creo que lo que hay que vigilar es ese fraude que ya estamos acostumbrados a prácticamente dejar pasar, ¿no? Desde ahora debemos estar atentos porque yo creo que el panorama del 2016 se va a repetir, ¿no? Va a haber fraude desde el mismo Jurado Nacional de Elecciones, desde la presentación de las listas, desde la forma en la que van a empezar a depurar a los candidatos por lo mínimo, y quienes tienen, digamos, verdaderas razones para ser excluidos no lo van a hacer. Creo que la ciudadanía tiene que estar atenta, tiene que rechazar esta candidatura a nivel nacional. Bueno, invocar al Tribunal Constitucional para que pueda pronunciarse lo más pronto posible, porque en sus manos está en estos momentos una demanda competencial que podría sacar nuevamente de sus cargos a los señores Vázquez y Inés Tello y podría anular las decisiones que han tomado con respecto a la ratificación de Piero Corbeto y de la señora Velarde. Creo que por ahí podríamos estar nosotros avisorando que podría revertirse esta situación que sería pues completamente perjudicial para todos los peruanos. En este programa nosotros nos hemos cansado de advertir que una elección con las mismas autoridades electorales, unas elecciones generales en manos de Salas Arenas y de Corbeto, van a ser nuevamente una mojiganga, un engañamuchachos. Nos hemos cansado de decirlo. Así es. Pero parece que hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Una vez más. Y el peor error que van a cometer los partidos es que por tener su tajada de la torta se sumen a apoyar a Vizcarra en el momento más crítico del país. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, porque estos partidos nuevos, que si bien es cierto que está bien que existan partidos nuevos para renovar la política, considero que no están teniendo un reconocimiento de la situación electoral ya con la experiencia grave que hemos tenido el año 2016. ¿Tú crees, Jenny, que Vizcarra va a ganar, no? Yo estoy totalmente convencida de ello, porque con este Jurado Nacional de Elecciones, con estas mismas autoridades, Beto, por favor, llegamos a las elecciones con un padrón electoral que incluían fallecidos, cuando desde la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones hay etapas para depurar, hay etapas, hay una serie de mecanismos que fiscalizan, es decir, todos dejaron pasar esa lista de muertos. Un padrón de fallecidos, un padrón donde votaban niños y unos personajes que tenían doble DNI, no te olvides. Y recuerda tú que al día siguiente de las elecciones ellos no aparecían con una multa, solo cuando se hizo la denuncia, ¿no? Porque yo llegué a hacer una denuncia penal ante la Fiscalía de Crimen Organizado con la finalidad de que se incaute ese padrón electoral, ¿no? Solo así empezaron a regularizar esto en el sistema. Pero preguntémonos, si hay una persona que había fallecido hace 25 años, la persona, el niño que tú dices, y sigue apareciendo en el padrón electoral, ¿cuántas veces lo han usado? ¿En cuántos procesos electorales lo han usado? Es decir, hay otra historia negra en el sistema electoral de aquello que los candidatos están viendo en este momento. Bien, nos venció el tiempo, Jenny. Gracias Alejandro, por estar por acá nuevamente. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo, porque cuando lo hace lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Ya volvemos. Si tú me preguntas a mí, Keiko, como hija y como presidenta del Partido Fuerza Popular, a mí me gustaría que él sea el candidato presidencial. Me he quedado atónito. Estaba seguro que la idea era que fueran ambos. No. ¿Por qué? Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Si Alberto Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha. Dejaría que sea mi padre el que sea el líder de esa plancha presidencial. Solo por Willax.